Bueno, tema inédito dentro de lo que es e-commerce. Hoy vamos a hablar acerca de si es mejor más o menos publicidad. En más y menos publicidad me refiero a más o menos testeo de creatividades, ¿sí? Porque hay una pelea muy común dentro del algoritmo de Meta, que es básicamente lo que el 99% de las personas que hacen e-commerce usa para lanzar sus productos, que es básicamente si es mejor lanzar un testeo con más o con menos creativos. De un lado están los que dicen que menos es más, que hay que simplificar la cuenta, hay que reducir las campañas y que no hay que mezclar el algoritmo para que no se vuelva loco. Y después del otro lado están los que dicen que más es mejor. Y ahí es donde entra el criterio de cada uno por sobre la idea con la que fundamentan eso, ¿no? Del otro lado está el que dice que más es mejor, que es mejor tener más campañas, más ángulos, más segmentación, más estructura, le llaman de alguna forma, pero el problema está en enamorarse de una o de otra, porque el debate está, en ese caso, mal planteado. La pregunta real sería, ¿en qué posición actual te encontrás vos para elegir o una u otra? Entonces, la pregunta correcta antes de elegir si hacer más o menos publicidad, en este caso sería, ¿qué estructura necesita hoy tu tienda, tu marca, tu negocio online para poder escalar sus resultados? Porque las cuentas no van a mejorar por ser más simples ni por ser más complejas, sino que cuando uno tiene la estructura adecuada y adaptada a lo que es su situación ideal, ahí es donde va a empezar a ver los resultados. Y por eso es que si lo queremos desarrollar en diferentes conceptos para poder saber qué estructura es la ideal, en este caso, para nuestra marca, para nuestro negocio, tenemos que tener este contexto en claro, que sería la etapa, el mercado, los datos y el presupuesto, tanto como para publicidad, tanto como para el producto. Porque eso mismo es la estructura, no es una receta mágica, porque si no todos harían copy y pega, básicamente. El contexto, en este caso, para mi caso, lo que yo pienso y lo que me funciona, se basa en estos cuatro conceptos. Uno, primero que nada, en qué etapa te encontrás, si te encontrás en lanzamiento, si estás testeando un producto, si ya tenés recorrido, ya tenés datos, ya hiciste publicidad, hace cuánto tiempo. Después, por otro lado, el mercado, en qué país te encontrás, cuáles son los datos demográficos de tu cliente ideal, qué cantidad de personas o clientes ideales puedes llegar a ver en esa región que vos te estás pautando para tener en cuenta todos estos gastos, qué presupuesto tenés vos a la hora de correr las campañas y qué datos tenés a partir de eso para poder decidir si realmente va a ser rentable o no. Porque nosotros con nada más mirar pocas métricas ya nos podemos dar cuenta si va a ser rentable o no el lanzamiento de nuestro producto. Y a partir de eso sí generar esa misma estructura, que es lo que vamos a hablar en este caso, de cómo conocer esas métricas que son las claves y qué es lo que va a funcionar más para vos en tu caso. Porque como ya te digo, no es lo mismo una estructura para una tienda que quiere validar, que quiere conocer su producto, que eso también lo vamos a ir hablando y desarrollando en otros videos, que una marca que ya está vendiendo, que ya tiene una presencia, ya tiene creatividad, ya tiene una homología y necesita expandirse de otra forma distinta, que es un poco leyendo más el mercado o de manera más horizontal que vertical. Por eso siempre lo digo en mi contenido, cuando alguien te propone que la estructura ideal es esta, tenés que empezar a desconfiar un poco, ¿no? Porque la estructura correcta siempre se va a terminar basando en datos y en contexto, no tanto en lo que le puede llegar a funcionar a una persona en especial, no en una moda. ¿Cómo es que en este caso yo veo que inicia, se crea y se escala una campaña para cuando estamos totalmente en bolas, por decirlo de alguna manera, mirando las etapas? Para el inicio siempre nos conviene tener algo simple. Y yo siempre te propongo que no mates, primero que nada, porque no vas a tener tanto presupuesto, Meta no te va a dejar asignar tanto presupuesto para tu lanzamiento porque no te conoce,
básicamente, si estás arrancando, tener diferentes ángulos de testeo y spamearlos. O sea, literalmente hacerle muchísimo volumen a los ángulos que te van a funcionar. Esto vos lo podés aprovechar haciendo primero los posteos de esos anuncios en orgánico, siempre hablando de videos, nunca de estáticos, porque obviamente los estáticos no van a tener el mismo alcance que puede llegar a tener un reel, un TikTok. Y a partir de eso, los ángulos ganadores que nosotros encontremos, en ese caso hablo de comunicación, spamearlos. Básicamente, no más de 3 ángulos tener, lanzarlos y ver qué es lo que realmente nos está funcionando. Qué es lo que vamos a pasar después a ver. Esos números que nos va a terminar dando la organización para poder justamente crecer y a partir de eso poder escalar. Si todavía no tenés, en este caso, por la etapa inicial, no vas a tener datos, no vas a saber justamente cuál es ese mensaje ganador, no vas a saber qué ángulo tenés que aprovechar, no vas a tener el volumen suficiente para poder dividir ese gasto o para poder conocer cuál es tu verdadero potencial. Entonces, si te complicas de primera, ya la vas a estar básicamente que cagando. Por eso mismo vas a perder claridad. Y una vez que vos ya arranques de ese inicio y empiezas a crecer, ya vas a tener justamente esa misma data. Esto que éramos 3 puntitos, ahora ya tenemos muchísimo más. Ya vamos a empezar a conocer cuál es nuestro mensaje ideal, cuál va a ser nuestro formato gancho, cuál va a ser nuestro ángulo, cuánto vamos a tener que producir cada cuánto, ya vamos a conocer básicamente nuestro negocio y a partir de eso ya vamos a poder hacer hipótesis para pasar al siguiente camino que es un poco más estratégico, ¿sí? Uno escala cuando ya tiene presupuesto, cuando ya conoce el mercado, ya sabe lo que funciona y lo puede replicar. O sea, esto es básicamente que aprendizaje acumulado. Entonces, si vos ya le podés encontrar un sentido a los datos que pudiste recolectar de antes, ya eso obviamente te va a permitir expandirte con una coherencia y no va a ser tan decorativo, por decirlo de alguna forma. Cuando ya empezás a leer mejor a tu público, cuando ya sabés qué testear y cómo testearlo, cuando ya sabés cómo añadir más volumen sin desordenarte, porque esto también es muy importante, la nomenclatura con la que vos te organices dentro de el administrador de anuncios, ahí es donde básicamente te vas a poder mejorar. Y llevémoslo a un ejemplito muy breve, donde vamos a tener 3 marcas. La marca 1, ¿qué hace? La marca 1 invierte $30 por día. No va a necesitar muchísimo estructura, no va a necesitar hacer 1.000.000 de ángulos de testeo distintos. Lo único que va a necesitar es conseguir claridad. Después tenemos la marca 2. La marca 2, ¿cuánto está invirtiendo? Ahora, $200 diarios. $200 diarios ya nos lleva a que pudo haber detectado 2 o 3 ángulos que ya le están funcionando y ya puede organizar bien su cuenta. Y después tenemos la marca 3 que ya invierte unos $1.500 diarios. Que eso ya estábamos hablando de otro tipo de estructura, porque vos ten en cuenta que para invertir $1.500 diarios por lo menos vas a estar teniendo que facturar $4.000, $5.000 diarios, que estamos hablando de $150.000 mensuales, que ya son otros números, pero bueno, ya es distinta la estructura en la que justamente se maneja y probablemente no se tenga que quedar corto con la rotación de esas creatividades para tampoco, que es lo que vamos a ver ahora, no saturar, no sobresaturar a esa audiencia con un mismo creativo con la frecuencia, ¿no? Porque ya con esta cantidad de dinero y no con esta, que es muchísimo menos, justamente lo que no necesitamos en esta, lo que no queremos es saturar, es no mostrar siempre lo mismo porque la vamos a terminar cagando. Bueno, entonces, ¿cómo es que deberíamos organizar estos ángulos como una campaña para que nos sirva? Primero que nada, vamos a sacar los ángulos justamente ganadores de nuestro producto a partir de los dolores que estemos nosotros subsanando con el mismo. Vamos a hacer pruebas, obviamente.
vamos a agarrar 3, 4 ángulos y vamos a testear diferentes videos en eso, cada uno de esos ángulos. En eso vamos a tener una campaña con estructura CBO. ¿Qué me explico con CBO? CBO que le vamos a poner presupuesto a la campaña directamente. ¿Para qué? Para que en cada conjunto de los anuncios que nosotros tengamos, en cada uno pongamos un dolor distinto y ahí vamos a poder empezar a leer cuál es el presupuesto que más o mejor va a destinar Meta a cada uno de esos ángulos, porque automáticamente nos va a dejar leer qué resultado o qué es lo que está buscando la gente por las métricas. Meta siempre quiere que vos vendas, pero si vos le pones la pauta, básicamente te la va a chupar, se la va a tomar toda. Suena mal, pero realmente es lo que hace la plataforma. Vos le das $5 por día, se va a comer los $5 por día, eso no lo dudes. Entonces, ahí es donde empieza a entrar el criterio de vos entender por sobre cada uno de estos ángulos qué es lo que a vos te va a funcionar, te va a dar resultados y así lo vas a poder llevar a un equilibrio o una estructura más visible, ¿sí? Vamos a llevarlo al ejemplo, al caso que vos tenés una marca de skincare que querés testear, o sea, querés lanzar. Vamos a tener los diferentes ángulos. Un ángulo, por ejemplo, puede ser de transformación, que ese es siempre buenísimo, la gente busca, en ese caso, verse reflejada en el producto o cómo acciona. Otro, podemos elegir, por ejemplo, el problema que usa la gente o el problema que tiene la gente que utiliza skincare. Otro, hablando sobre los ingredientes, posicionándonos de una forma antagónica a nuestra competencia, puede ser. Y otros de prueba social de gente que ya empezó a utilizar nuestro producto. Ahí vamos a empezar a testear y lo que nos va a funcionar mejor, de forma separada obviamente, teniendo esas variables creativas, es lo que nos va a dar a entender cuál es la que está funcionando mejor y por qué. Y a partir de eso, cuando tengamos más ángulos, más data, vamos a empezar a cambiar las audiencias y vamos a empezar a mostrarle o a gente que ya nos compró, o a gente que estuvo interesada, o a gente que casi nos compra. Ahí te tenés que dar cuenta que más ángulos puede que sean más ruido, siempre y cuando tu cuenta esté preparada para poder leerlo, ¿sí? Y acá es donde entramos en temas lectura para tomar decisiones importantes y fundamentales. Tenemos estas 4 métricas que son claves para darnos cuenta acerca de nuestros anuncios. Yo siempre trato de ir CPM, que es el coste por 1000 impresiones, darnos cuenta que si está entre 5 y 10 dólares está correcto, pero si está más es probable que tu anuncio no sea tan bueno o sea muy anichado. Y a partir de eso, obviamente, va a terminar dándonos el CTR. Ahí nos vamos a dar cuenta, porque si el CPM es muy caro y el CTR es alto, es porque está muy anichado ese anuncio y no el 100% de la gente está preparado para verla. Ya está yendo a un público que está educado. El CTR siempre tratemos de tenerlo en más de 4%, siempre, siempre, pero siempre. Si no, el creativo nos va a terminar matando. Y a partir de esto ya vamos a tener la tasa de conversión de nuestra landing y vamos a tener el coste de adquisición. Dependiendo de los costes del CPM es lo que nos va a terminar dando el coste de adquisición y obviamente siempre maximizar esto. ¿Para qué? Cuando nosotros maximizamos la tasa de conversión, obviamente de cada menos gente que compra o cada más gente que compra, menos spread vamos a tener en el medio. Básicamente, menos brecha vamos a tener que nos va a estar molestando. Y teniendo en cuenta estos factores es donde vamos a poder llevar a tomar la lectura para poder decidir. Cuando empezás a saber y conocer cada uno de estos de forma correcta, vas a poder empezar a leer el mercado, ¿sí? Porque si no, no lo vas a saber cómo leerlo. Porque si vos no te das cuenta que si tu CPM está muy alto, es muy probable que vos tengas un público muy segmentado o tu producto esté muy anichado. En ese caso, tu producto, tu anuncio, ¿sí? Si vos, por ejemplo, te vas a un mercado muy específico con $50 diarios, es muy probable que si tampoco tenés data de eso,
te va a salir muy caro. Y además si le agregas un montón de campañas y de creativos, no te va a funcionar. Básicamente porque no, el algoritmo literalmente va a decir, este me está queriendo sacar mucho poniendo poco. No te va a mostrar. Ahora, si vos le pones 10 veces más, o sea, $500, ya vas a poder conseguir otros números. ¿Por qué? Porque ya si vos vas a un público distinto y dependiendo la etapa donde vos estés agarrando esto, ahí básicamente te vas a dar cuenta, ¿sí? Por eso es que toda estructura no es viable para cada contexto, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya encontramos ese objetivo, ya sabemos qué hipótesis tomar, hicimos la campaña, conocemos nuestros ángulos ganadores y tenemos las métricas ya adecuadas, vamos a poder tomar esas decisiones correctas, ¿sí? Entonces, llevado a la lógica, esto, para que lo tengas más en claro, y en modo de checklist sería, primero, definí un objetivo. La gran mayoría quiere vender. Pero bueno, justamente dependiendo de la etapa del mercado que vos te encuentres, es básicamente si vas a poder vender de primeras o no. Después, vas a tener que construir una hipótesis. Porque es como dijimos, vos quizás quieras vender de primeras, pero quizás no puedas tampoco. A partir de esa hipótesis que vos ya tengas con los datos, vas a conocer la estructura de la campaña real. O sea, a dónde tenés que apuntar para que en la próxima etapa ya puedas testear ángulos correctos. ¿Sí? Y a partir de eso ya nos queda lo mejor o lo más simple, que sería leer métricas y tomar las decisiones para conseguir resultados. ¿Sí? Esto es lo que termina haciendo que básicamente te puedas ordenar. ¿Sí? Entonces, para resumir todo esto, las bases siempre se van a encontrar en el contexto que tenga tu marca, tu idea, tu producto, tu tienda, y en el criterio con lo que vos lo tomes. Nunca, pero nunca va a existir una fórmula o una receta ganadora para que puedas crear una estructura correcta. Siempre hay hipótesis distintas por, obviamente, la persona que te hable, pero tenés que buscar el contexto, tenés que tomar el criterio, tenés que conocer justamente esto para poder ordenarte, saber leerlo y conocer básicamente las métricas que te van a llevar a escalar. Cuando te das cuenta de esto, básicamente te das cuenta que no gana la cuenta más simple, no gana la cuenta más compleja, sino la que tiene un mejor orden y una mejor dirección. Bueno, espero que se haya entendido todo de forma correcta. Espero que te haya gustado. Te recuerdo que acá abajo te voy a dejar un link con los recursos que nosotros utilizamos con nuestros clientes para que puedan escalar de 0 a 10, de 10 a 20, 30, 50 mil dólares mensuales en su e-commerce, y son los que básicamente estoy utilizando yo para poder lanzar productos. Así que espero que puedas saber y entender cada una de estas definiciones, que lo apliques, que es lo más importante, y que si te gustó realmente el video, lo apoyes. Así que nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.